vamos a continuar con un nuevo episodio del caso de Loan, de la serie que estamos haciendo sobre este caso, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta el día de hoy para prepararnos para lo que se viene. Hoy vamos a continuar desde donde nos quedamos en la vez anterior. Estamos más o menos a mediados de julio, ya un poco más de un mes desde que Loan desapareció. Y les voy a estar comentando sobre una foto inédita que salió en esos días. Muy impactante. Y créanme, no es ninguna de las fotos famosas que andan circulando constantemente. No, es otra foto. Como sabemos, todo comenzó en aquel almuerzo familiar, aparentemente muy tranquilo, en la casa de la abuela Catalina. Camila, la prima de Loan, volvió a hablar en los medios en esos días y contó muchos más detalles sobre lo que pasó realmente ese día. Ella cuenta que llegó temprano con su hija para visitar a la familia y que Loan, aunque era un poco tímido, estaba muy feliz jugando con los otros chicos. Después de comer, según la versión de Camila, todo esto según su versión, Antonio Benítez, el tío de Loan y esposo de Laudelina, se levantó de la mesa y fue él el que dijo: «Che, voy a ir a buscar unas naranjas», desde un primer momento. Él iba a ir solo al principio. Dice Camila que esto es algo muy normal, como que las personas dicen: «Me voy a buscar naranjas», se van hasta un naranjal cercano y bueno, ahí como que comen, no sé. Es normal, diga. Pero en ese mismo momento, cuando Benítez se levanta y dice: «Me voy a ir a buscar naranjas», es cuando la otra pareja que se encontraba ahí, de Daniel y Mónica Millapi, decide seguirlo a Benítez. Y fue ahí cuando, entonces, según Camila, los nenes también, por su propia voluntad, decidieron acompañar. Camila de igual manera acompañó al grupo. Hizo un tramo corto hasta una tranquera y fue en ese camino que sacó esta famosa foto que se vio al principio, donde se distingue a los chicos caminando de espaldas. Ella dice que esta foto la sacó como algo muy normal, como cualquier madre que le saca foto a su hija que está por ahí, o sea, porque recordemos que su hijita se encontraba entre los niños. Pero no solamente tomó esa famosa foto que hasta el día de hoy sí anda circulando, sino que también sacó esta otra donde se puede ver muy clarito a Loan. No es como la otra que apenas se distinguen algunos puntitos, sino que, bueno, ustedes lo notarán, se lo nota de una forma mucho más clara. Tras sacar la foto, Camila regresó a su casa, no fue hasta el naranjal, y volvió junto a su tía Laudelina. Cuando ellas llegaron, estaban todavía en el almuerzo Pérez y Cayaba. Pero la sorpresa llegó unos minutos después, cuando Antonio Benítez llamó por teléfono a Laudelina desde el naranjal y le preguntó si Loan ya había llegado, porque no estaba con ellos más en el naranjal. Según le contaron los otros chicos a Camila más tarde, Loan les había dicho: «Me voy con mi papá». Pero todos medio que tardaron en reaccionar. El niño comenzó a caminar y lo perdieron de vista. Nuevamente distinguimos como una especie de contradicción en las versiones de los niños, o que los adultos dicen que los niños contaron, porque vimos unos videos donde los niños dijeron que Loan no había ido nunca al naranjal, no había llegado hasta ahí. Ahora vemos fotos que parecieran indicar que Loan sí fue. Escuchamos este otro testimonio que comenta que Loan dijo esto efectivamente de: «Me voy a ir con mi papá», y se fue solo caminando. Entonces a este punto ya no se sabe cuál es la verdad, porque hay versiones distintas por todos lados. Bueno, ahí entonces Benítez le cuenta todo eso a Laudelina por teléfono, y esto, aunque suene complicado admitirlo, coincidiría con una de las pruebas que vimos en el video anterior, esta que afirmaba que la llamada entre ellos dos ese día, entre Benítez y Laudelina, había durado como 9 minutos. Parecía incoherente en ese momento que dure tanto tiempo, porque según las declaraciones que dieron ellos, como que fue una llamada corta donde solo se preguntaron por Loan y listo. Pero si te pones a hablar, a explicarnos que estábamos aquí en el naranjal, lo dejamos de ver, no llegó todavía, bueno, podemos entender que capaz duró más. Aunque sí es verdad que 9 minutos me sigue pareciendo un montón para la charla, y más si estás como desesperado porque acabas de perder a un nene. Bueno, la cuestión es que después de eso, tanto Camila como Laudelina regresaron para el camino hacia el naranjal, y cuando, según Camila, se topó con los niños, nuevamente escuchaban que gritaban: «Loan, espera, Loan, espera», como que seguían diciendo eso los chicos cuando llegaron los demás. Rarísimo, pero bueno. Entonces, tras esta declaración, ¿cuál es la teoría que supuestamente tiene Camila al haber estado prácticamente en los hechos y ser familiar cercano de los principales sospechosos? Bueno, ella dice prácticamente que no sabe qué le pudo haber llegado a pasar a Loan. Nuevamente noto algo aquí extraño en Camila, porque ella se la vio como muy empecinada
en culpar a su familia, se la vio asustada porque se dio cuenta que capaz su hija podría haber sido la víctima, pero en esta ocasión la notamos diferente, está como casi que defendiendo a Laudelina y los demás con esa declaración y está se presenta de una forma mucho más pasiva. Muchas personas igual comentaron que pareciera como que ella mintió en ese momento porque toda la hora miraba para abajo, como que no podía en ningún instante sostener la mirada mientras daba su versión. Y algunos sospechan de que incluso ella misma podría estar involucrada o mínimamente, como les decía, saber qué pasó y optar por callar o dar versiones falsas, como podría ser esta. Y en esta versión tampoco concuerda mucho lo del accidente, porque a ver, tengamos en cuenta que cuando se dio el llamado de Benítez a Laudelina y ellas volvieron, Pérez y Callava todavía estaban en lo de la abuela Catalina. Ahí en ese instante fue que ellos supuestamente dijeron, nos vamos a ver el partido de River, lo cual es extraño, porque si estás en un lugar donde se acaba de perder un nene, vas a decir eso, o sea, ay, nos vamos a ver un partido de River, chau. O sea, cuando todos están en una situación de alerta, de conflicto supuestamente, normalmente te quedas ahí a ver qué pasa, a ver si aparece, a ver si puedes ayudar. Pero bueno, supuestamente ellos dijeron, nos vamos a ver el partido. Ahí de esa forma se subieron a su camioneta y se dio técnicamente lo del accidente. Pero el problema es que Camila supuestamente estaba cerca de Laudelina, entonces ¿cómo ella no vio también el accidente? O no escuchó algo, no sintió algo, no se percató de algo. Entonces eso también es muy extraño. En esos días la investigación, de todos modos, más allá de eso, dio un giro completo tras empezar a investigarse un lugar nuevo. La policía se dirigió a investigar exhaustivamente en la famosa Trapera, esa especie de escuelita abandonada, donde vimos en el video anterior se especuló un poco de que capaz ahí se habrían encontrado los perpetradores de Loan tras los hechos, ya sea para trasladarlo a él, para entregarlo, para entregar cosas como el botín, por ejemplo, con el objetivo de plantarlo como evidencia falsa, etcétera, etcétera. Esta trapera queda a tan solo 200 metros de la casa de la abuela Catalina y, como les comenté, la policía comenzó en esos días a rastrillarla de una forma exhaustiva. Ya se habían revisado en sí ese lugar antes, pero después de esto la investigación se empezó a hacer de una forma mucho más profunda. ¿Qué descubrieron ahí? ¿Encontraron algo de interés en un lugar que podría haber sido tan significativo para los hechos? Bueno, vamos a estar viendo eso en la siguiente parte. Y sí, sé que puede haber sido un poco corto el capítulo de hoy, pero tenemos que pasar a una actualización del caso de Loan, que ahí sí hay demasiado material, por eso tuve que dejar corto este episodio. Y es que estamos hablando de que se está comentando de cierta conexión entre el caso de Loan y Jeffrey Epstein, a quien vamos a llamar simplemente como Ep, para no tener que estar censurando todo el tiempo. Así que vamos a pasar a ver eso. Vamos a empezar entonces con la serie del caso de Loan y vamos a continuar desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, lógicamente. Estamos ya pasando las fechas del 15 de julio de 2024, es decir, nos ubicamos más o menos entre el 15 y el 30 de julio. Y fue en esos días que se descubrió algo nuevo. Como muchos sabrán, a Loan se lo estuvo buscando intensamente durante el 14 de junio, es decir, el día siguiente al cual él desapareció. Pero se dio a conocer que mientras la búsqueda estaba en su punto más intenso, había empezado a correr un rumor muy fuerte el 9 de julio. Decían que Loan finalmente había aparecido. La situación fue muy extraña porque la propia tía de Loan, Laudelina, mandó mensajes de texto a las 2:30 de la mañana más o menos, confirmando la noticia y diciendo ya apareció. Al mismo tiempo, el comisario Walter Maciel dio una orden sorprendente a los policías que estaban rastrillando el campo. Les dijo que dejaran de buscar y que todos volvieran a la casa de la abuela Catalina. Sin embargo, en la casa todo era confusión. Mientras algunos seguían diciendo que el niño ya había vuelto, que estaba a salvo, que esto, que aquello, otros, como la propia Laudelina incluso, empezaron a decir que todo eso era mentira, que en realidad Loan nunca había aparecido, y es lógico, ¿no? Porque como sabemos hasta el día de hoy no apareció. Y otra cosa extraña fue que justo después de que se empezó a dar como este anuncio de que Loan había aparecido y qué sé yo, fue que apareció el botín del niño plantado en el barro, como ya vimos. Por todo esto y sabiendo que Loan jamás había aparecido y demás, fue que la justicia comenzó a convencerse de que todo este invento de que el niño había aparecido había sido lógicamente un intento, una maniobra por entorpecer la investigación, por intentar incluso de que se frene la misma, y que lógicamente Laudelina había plantado ese botín y además había participado en todo este plan de encubrimiento.
Por todo esto, la jueza en aquel momento ordenó analizar de forma urgente los celulares de varios policías, de Camila, la prima de Loan, y demás participantes, buscando entender o ver qué se dijeron esa noche, es decir, durante esa madrugada cuando empezó a esparcirse el rumor de que Loan había aparecido, como para reconstruir a ver quién comenzó el rumor, por qué lo hizo, quién dijo qué cosa y demás. Para seguir avanzando y reconstruyendo todo lo que sucedió, la secuencia exacta, se volvió a escuchar el relato de 5 niños que habrían estado con Loan en el Naranjal a través de una nueva cámara Gesell. Como muchos sabrán, una cámara Gesell es, bueno, como están viendo por acá en las imágenes, un lugar donde la persona que va a declarar va y está como sintiéndose solo, no se siente observado ni nervioso, pero tiene un vidrio a través del cual los que están detrás del mismo lo pueden ver. Entonces pueden observar la declaración, su comportamiento, etcétera, etcétera. En esos días también, por fin, se levantó el secreto de sumario, porque para ese entonces, si nosotros sabemos muchas cosas, tenemos muchos datos de lo que pasó en el caso, porque hoy en día las conocemos, pero para ese momento habían muchas informaciones y datos que no se conocían, porque el caso se encontraba bajo secreto de sumario. Y para esa época más o menos, la Justicia Federal de Goya decidió levantar este secreto de sumario. Y ahí sí se dio a conocer que efectivamente la carátula del caso había pasado de abandono de persona, como se creía al principio, a sustracción. Porque si bien ya vimos que habían empezado a sospechar de que Loan había sido sustraído y demás, no teníamos información sobre qué estaba pasando en la justicia. Bueno, ahora cuando se levanta el secreto de sumario, se sabe que sí, efectivamente la carátula del caso había comenzado a hacer sustracción de menores. Ante esta situación, la jueza citó a indagatoria a los 7 imputados para ese momento por la desaparición de Loan. Y en la segunda parte de este episodio vamos a estar viendo entonces qué fue lo que declararon inicialmente ellos y qué comentaron acerca de lo que había sucedido en verdad. Vamos a seguir entonces con esta segunda parte hablando de las declaraciones iniciales que hicieron los imputados sobre lo que realmente le había pasado a Loan. Victoria Callava lógicamente tuvo que dar su versión ante la justicia y lo hizo con un relato que buscaba demostrar su inocencia, pero también apuntar hacia otros. Según ella, ese día del almuerzo era la primera vez que había visto a Loan. Ojo aquí, acuérdense de esto para el futuro. Lo describió como un nene muy vivo, para nada tímido, que hablaba perfectamente y hasta le contó que era hincha de Boca. Todo parecía normal, según ella, hasta que, según su relato, las cosas se pusieron extrañas cuando todos se fueron al Naranjal. Callava cuenta que Laudelina, tras regresar del Naranjal, avisa que se va a volver a ir al mismo, porque le había llamado su marido y le había dicho que Loan se había querido ir con su papá, pero bueno, no había llegado jamás a la casa. Aquí esta parte, la declaración de Callava coincide con la que vimos en el video anterior de la prima de Loan. ¿Se acuerdan que contó prácticamente lo mismo? En eso, Pérez y Callava se van de la casa de la abuela Catalina para ir a ver supuestamente el partido de River, cosa que yo les comentaba en el video anterior que me pareció muy extraño porque ¿cómo te vas a ir? O sea, ¿qué clase de ser humano se va ante una situación así donde están empezando todos a preocuparse porque aparentemente desapareció un niño, ¿no? O sea, como rarísimo eso. Pero bueno, en ese contexto, Pérez y Callava se van a ver el partido de River. Esto también coincide con la declaración de la prima de Loan que vimos en el video anterior. Y un poco después, la abuela Catalina la llama a Callava, según ella, asustada, preguntándole si Loan quizás por ahí, no se había subido a su camioneta por jugar o algo así, capaz que estaba ahí. Callava le respondió que no y que esto era imposible, porque su marido siempre cerraba el vehículo con llave. A pesar de que fue muy turbio este comportamiento de irse en medio de toda esta situación, según ellos mismos contaron, Pérez y Callava, los dos tomaron la decisión de volver a la casa de la abuela Catalina después del llamado para ayudar en la búsqueda de Loan. Para defenderse de las sospechas, Callava aclaró varios puntos. Sobre la camioneta, negó ella haberla lavado para borrar pruebas y dijo que ellos mismos fueron quienes les entregaron los vehículos a las autoridades en buena fe, para que los mismos sean investigados. Sobre el viaje a Corrientes que ellos hicieron al día siguiente, Callava explicó que bueno, ella tenía un turno médico ya programado
y que su marido le había pedido protección al comisario Maciel porque para ese momento tenían miedo, supongo yo, por todo lo que estaba pasando con Loan y eso. Y obviamente habló sobre las acusaciones de Laudelina, porque para este momento recordemos que Laudelina ya había salido a hablar, a decir que Loan había tenido un accidente, que ellos dos la habían amenazado para que se calle y todo eso. Callaba ante esto, dijo que le sorprendió muchísimo que su propia amiga la acuse de haber atropellado al nene. Y la propia Callaba dijo que para ella Laudelina estaba mintiendo para encubrir a alguien más. Pero lo más llamativo de su declaración dio un giro inesperado. Callaba comenzó a hablar de la droga en el pueblo. Dijo que ella se siente como que es la única idiota, entre comillas, que ayuda a la Policía Federal a investigar a los en la zona, y que es por eso quizás que hay gente como mintiendo y acusándola a ella en televisión, como que de esta forma, por ayudar a atrapar a esta gente, ella se hubiese ganado enemigos. Además, Callaba señaló a Antonio Benítez, el tío de Loni, marido de Laudelina, diciendo que estuvo muy extraño durante el almuerzo, como que actuó de una forma muy rara, pues comentó que se mantuvo callado durante el mismo, directamente no diciendo ni una palabra. Digamos, para este momento medio que está Callaba absolutamente versus Laudelina y Benítez. Pero como pudimos ir viendo a lo largo de estos episodios, vieron como que las cosas van más apuntando hacia el lado de Laudelina y Benítez. Yo no digo que Callaba y Pérez no hayan tenido nada que ver, porque lógicamente sí, en algo están involucrados, pero empezamos a ver acusaciones muy fuertes hacia Laudelina y Benítez, sobre todo Benítez, ¿no? Entonces, ¿qué declaró ante todo esto Laudelina en sí? ¿Se volvió a defender ante las acusaciones de Callaba? La realidad es que la declaración en este momento de Laudelina marcó efectivamente un nuevo giro total en este caso. Resultó ser que ella, en esta nueva declaración, tomó la decisión de confesar de que toda la historia anterior que había dicho del accidente era un total invento. O sea, sí, así como lo escuchan para los que están recién siguiendo este caso. Según Laudelina, toda esta historia comenzó cuando su entonces abogado la amenazó a ella y a su hija, obligándola a grabar un video donde practicaban toda la mentira que iban a decir. Incluso contó que tras declarar falsamente ante la justicia, ella recibió un total de 50.000 pesos y que además le prometieron una casa y un auto. ¿Se acuerdan cuando Ale Pueblas, cuando veíamos la declaración de Laudelina, decía ya tenía plata en el bolsillo Laudelina en ese momento? Claramente en ese instante cuando lo veíamos no podíamos comprender bien esto, pero ahora con esta información entendemos el porqué el comentario de él, ese comentario. En su nuevo relato, Laudelina entonces decidió contar qué pasó en verdad según ella el día de los hechos. Laudelina se acordó que mientras estaban todos en la mesa, Loan en un momento quiso acompañar a su papá a buscar unos animales, dijo. Pero el padre no le prestó atención y le dijo, anda a jugar con los otros chicos. Es por eso que Loan terminó yéndose con todos los demás al Naranjal. Según Laudelina, la última vez que lo vio a él fue cuando estaban cruzando la tranquera con los otros niños. Laudelina entonces recordó también esto que estábamos viendo recién. Se acordó de que cerca de la 1:30 de la madrugada el comisario les anunció muy alegre de que habían encontrado al niño. Y agregó este dato. Supuestamente cuando dijeron eso, les comentaron que lo habían hallado a Loan en una tapera. Esto de todos modos, como ya sabemos, resultó ser una noticia falsa, pero Laudelina declaró como haciéndose ver como que ella se sintió esperanzada y feliz de que le haya llegado la noticia de que su sobrino había aparecido supuestamente. Ahora, respecto al botín que se decía lo había plantado ella misma para desviar la investigación, Laudelina dijo que un policía retirado de apellido Méndez fue quien avisó del hallazgo inicialmente. Según ella, su hija Macarena movió el calzado con un palo para sacarlo del barro y en ese momento el comisario Maciel les pidió que lo dejaran ahí para que después lo revisen los peritos. Y hay un video, me acuerdo, de ese momento específico de la hija de Laudelina levantando el calzado con un palo. Y después de decir todo esto, finalmente Laudelina contó su versión de lo que ella cree que le pasó a su sobrino. Laudelina asegura que a Loan se lo llevaron y sospecha de 3 adultos en particular: Ramírez, Millapi y... escuchen esto. ¿Se acuerdan que les comenté que parecía como que muchas personas estaban apuntando en contra de Benítez? Bueno, la propia Laudelina apuntó en contra de su marido. O sea, entre estos 3 adultos de los cuales ella más sospechaba,
puso a Benítez, a su propio esposo. Lo dijo así, o sea, para mí las personas involucradas son Ramírez, Millapi y mi esposo Benítez, Antonio Benítez. Además, agregó Laudelina que cree que pudieron haber tenido un cómplice y que sacaron al nene por una zona de Monte Alto hasta la escuela abandonada, esa que ya vimos en videos anteriores. También ahí fue cuando Laudelina atacó un poquito al padre de Loan porque dijo que ese día él estaba bastante tomado y que existe una muy mala relación entre la madre de Loan y la abuela Catalina, y que incluso por eso capaz que ella no fue ese día al almuerzo. Ante este contexto de estas nuevas declaraciones muy fuertes, la verdad, o sea, literalmente tenemos a una Laudelina retractándose, comentando que todo lo que había dicho recientemente era absoluta mentira, surge un audio que terminaría siendo clave. Ante este contexto de las nuevas declaraciones y demás, lógicamente los rastrillajes continuaban, seguían buscando a Loan y todo. Y en eso, dos primas de Loan, que son justamente hijas de Laudelina, tomaron el protagonismo. ¿Por qué? Porque se descubrieron una serie de chats que habían tenido entre ellas hablando de lo que pasó ese día de los hechos. En esas conversaciones las dos mostraban cierta preocupación porque su madre podría terminar presa, lógica. Al igual que la pareja de esta, Benítez. Parece que Benítez no es el padre de las hijas de Laudelina, aparentemente. En esa ida y vuelta de mensajes, una de las hijas le pregunta a la otra, ¿qué fue lo que en verdad pasó? O sea, ¿qué pasó con Loan realmente? Y la respuesta llegó por medio de una nota de voz. No obstante, se dijo que él mismo había sido eliminado y que las autoridades, al menos hasta ese momento en el cual nos ubicamos actualmente en la línea de tiempo de la serie, no pudieron escuchar. O sea, esto en verdad no sé si se trata de no poder recuperar el audio a propósito o porque en verdad no lo pudieron recuperar. O sea, si tienes una buena tecnología, personas especializadas y todo, deberías poder recuperar ese audio. Pero bueno, aquí hay dos temas en cuestión. Que en Argentina no hay tantos recursos de por sí y que hay demasiado encubrimiento, ¿no? Así que vaya a saber uno qué pasó. No sé si después ese audio se develó, pero lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando con la serie. Se comentó de todos modos que los detectives y los investigadores estaban trabajando para recuperar ese audio. Consideran que podría ser clave para reconstruir qué fue lo que pasó en verdad ese día 13 de junio. Porque quizás ese mensaje revelaba qué había pasado con Loan en verdad. Un detective que conocía al detalle el expediente de Loan comentó que se va a intentar recuperar esa nota de voz por medio del software Universal Forensic Extraction Device, un soporte que permite restaurar, por ejemplo, mensajes de WhatsApp borrados, justamente. ¿Y ustedes quién creen que es una de las hijas de Laudelina que estuvo en este intercambio de mensajes? Macarena Peña, lógicamente, que tanto venimos viendo en estos días, que incluso analizamos una entrevista que ella dio como dando a entender que no sabía nada de lo que había pasado, pero muchos comentaban como que ella estaba mintiendo. Bueno, en este intercambio de mensajes estaban Macarena Peña y la otra hija de Laudelina, que por ser menor no salió su nombre a la luz, digamos. Los investigadores sobre esta otra hija dijeron lo siguiente: es posible que la hija menor declare en cámara Gesell y pueda hablar de lo que decía el mensaje eliminado por su hermana. Es muy sugestivo que precisamente ese audio se haya borrado. Bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre todo esto que estamos viendo hasta el momento. Lógicamente, comenten desde el punto de vista en el cual nos encontramos en la serie, ¿no? Con información a futuro, porque ya vamos a ir llegando hasta eso. Coméntenme más o menos los que recién se están enterando de todo esto, que vienen opinando, qué piensan. Y ahora sí vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esos días, donde se dice que apareció un testigo diciendo que él había visto que a Loan se lo habían llevado en una lancha. Vamos a ver eso ahora. Entonces vamos con un nuevo capítulo de la serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan, donde vemos todo lo que pasó, repasamos todo desde el momento en el cual el niño desapareció hasta hoy en día. Vamos a arrancar hoy ya con el mes de agosto de 2024. ¿Se acuerdan que les conté que habían encontrado prendas de ropa en una comisaría que pertenecía a Loan? Bueno, lograron extraer ya para ese momento el perfil genético indiscutible y perfecto de Loan. Lo extrajeron, según se cuenta, del cuello de un delantal de él, que es una zona aparentemente muy propensa a acumular células de la piel y sudor. El problema de este caso no fue que faltase el ADN del niño para poder compararlo con otras muestras, sino más bien de lo que careció este caso desde el principio fue un perfil genético
perfecto de todas las demás evidencias físicas que fueron recolectadas en la investigación hasta ese momento. Pues cuando intentaron comparar el ADN de Loan con los perfiles y las pruebas recolectadas, todo dio negativo, todo nulo, nada llevó a nada. Es comprensible que por ahí no haya coincidencias en esas pistas que fueron recolectadas en los lugares cercanos a donde el niño desapareció, porque es un entorno rural y abierto que se puede contaminar mucho con tierra, viento y todo eso. Pero es importante centrarnos al entrar en este tema en los sospechosos. Y les estoy hablando más específicamente de Antonio Benítez, el tío político de Loan, quien estuvo bastante, digamos, en el ojo de la tormenta durante estos primeros meses de búsqueda, como ya pudimos ver. Antonio Benítez, que acordémonos ya estaba detenido para ese momento y todo, fue sometido a una serie de exámenes médicos por esos días. Más específicamente se le realizaron hisopados geniales. ¿Y qué es esto específicamente? Este es un procedimiento forense bastante estándar. Es decir, cuando los investigadores necesitan descartar o confirmar una hipótesis, por ejemplo, de Abu en la desaparición de un menor, se buscan fluidos, microdesgarros o transferencias de ADN. Y tiene sentido que hayan hecho esto con Benítez porque, como vimos en los videos anteriores, tenía un historial complicado y hasta su propia hermana lo acusó de estar involucrado en cosas terribles relacionadas a niños, ¿no? Pero hay un problema. Esta prueba biológica fue tomada, según se cuenta, el día 16 de junio, es decir, 3 días enteros después de la desaparición de Loan. 3 días, es decir, un montón, y el resultado del laboratorio de esos estudios fue que no se encontró ADN del niño en las muestras tomadas de Benítez. Ni siquiera se hallaron rastros incriminatorios. Y ustedes dirán, capaz, 3 días, no es tanto en realidad, pero en verdad sí es bastante tiempo. Desde el punto de vista investigativo, una ventana de 72 horas prácticamente es una eternidad. El tiempo da más que suficiente para que cualquier evidencia biológica sea totalmente eliminada con un simple aseo personal. Y eso nos lleva a seguir notando muchísimas más banderas rojas con respecto al comportamiento que tuvo Benítez durante las horas clave, es decir, justo después de que Loan desapareciera. Hay una línea de tiempo bastante extraña para con él. Después de las 2 de la tarde del día en el cual Loan se perdió, supuestamente se comenta que se lo vio a Benítez transpirado y sin camisa, supuestamente buscando a Loan por su cuenta, aunque los investigadores no tienen evidencia suficiente para comprobar que en verdad lo estuviera haciendo. Se comenta que después, a las 6 de la tarde, reapareció de la nada Benítez con una remera diferente puesta. Según los fiscales, él jamás dio explicaciones lógicas sobre qué estuvo haciendo en ese tiempo, ni de por qué se cambió de ropa. Obviamente este es un comportamiento que enciende todas las alarmas. Y a esto se le suma una declaración tremenda. Su propia hermana, la propia hermana de Benítez, como ya vimos en videos anteriores, pero bueno, para los que no lo vieron o no se acuerdan, declaró que él, su hermano, ya tenía antecedentes previos de robo y abu a niños. Y como si esto no fuera poco, recordemos que su propia esposa, Laudelina, fue acusada de haber plantado el botín de Loan en el barro para desviar la investigación. Obviamente aquí tenemos una cantidad de pistas enormes, pero el problema es el mismo que les comentaba al principio, o sea, falta evidencia biológica que los amarre ya sea a Benítez o a Laudelina de forma irrefutable con el caso de Loan. Y si conectamos esto con el panorama general de los detenidos, vemos que este es un patrón que se repite. Tomemos el caso de Victoria Caiaba y de su esposo Carlos Pérez. Se comenta que para ese momento ya los investigadores habían logrado confiscar un chaleco que Caiaba usó esa misma tarde en la cual Loan desapareció. Querían ver si ese chaleco podría tener evidencia de que capaz Caiaba había cargado al niño, por ejemplo, ese día, para trasladarlo, ¿no? Lógicamente. Se analizó, se dice, ese chaleco fibra por fibra, y el resultado obviamente fue negativo otra vez. Y luego está el tema del vehículo de Pérez y Caiaba, del cual ya estuvimos hablando bastante hasta ahora. Para repasar y para ampliar un poco también sobre este tema, se halló sangre dentro de la camioneta de ellos. La Policía Federal analizó esa muestra y determinó que efectivamente era sangre humana y que pertenecía a un perfil genético masculino. Pero, como vimos un poquito en videos anteriores, la muestra era una mezcla genética de contacto. ¿Qué significa esto específicamente? Porque vieron que hasta el momento estaba todo como muy raro, como que decían que si era sangre, después decían que no, que si servía, que no servía. Bueno, lo que pasó es esto, que era
una mezcla genética de contacto. En la criminalística, esto sucede cuando múltiples personas tocan una misma superficie a lo largo del tiempo, creando una especie de sopa genética de la cual es muy difícil como aislar a un solo individuo. O sea, hay perfil masculino sí, pero es una mezcla de muchas personas, no es que es de alguien en particular. No obstante, según se comenta, los peritos pudieron afirmar con total certeza que en esa mezcla no había ni rastro del ADN de Loan. Entonces, esa sangre en sí podría haber pertenecido a un montón de personas, como les digo, por ahí alguien que, no sé, que manejó la camioneta días anteriores, o incluso a un policía que la agarró, la investigó en un principio, mientras estuvo secuestrado el vehículo, etcétera, etcétera. En medio de este expediente, que carecía de respuestas biológicas, la jueza para ese momento ya tenía que tomar una decisión. La jueza tenía un plazo legal por aquel entonces muy estricto dictado por el código para definir la situación de los 7 detenidos para ese entonces en la causa. Estamos hablando que para ese momento se encontraban detenidos Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Verónica Cayaba, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Entonces, ante la jueza no tener evidencia sólida contra ninguno de ellos, se enfrentaba como a 3 posibles caminos legales que podía tomar. Porque acordémonos que ellos estaban en prisión preventiva, entonces algo había que hacer, no podían quedar eternamente así. Entonces, por un lado, la jueza podía dictar el procesamiento de todos, basándose casi de forma exclusiva en la controvertida declaración de Laudelina, en donde ella dijo que Benítez, Ramírez y Millapi sustrajeron a Loan y se lo entregaron a Pérez y Cayaba, contando con la cobertura del comisario Maciel. Procesar a los detenidos bajo esa teoría iba a calmar un poco lo que era en ese momento la opinión pública, que estaba muy enloquecida en ese momento, como que todos querían respuestas y que alguien pague por la desaparición de Loan. Pero tampoco iba a ser sencillo para la jueza procesar a 7 personas basándose solo en el testimonio de alguien que ya se sabía había mentido anteriormente. Porque recordemos que Laudelina fue la que dijo que su sobrino había fallecido por un accidente y después comentó que era mentira eso. O sea, jurídicamente cualquier tribunal de apelaciones podría derribar esto en minutos y que todos queden libres, básicamente. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que tenía la jueza? Apoyarse en la jurisprudencia que considera que los plazos del Código Procesal son ordenatorios y no fatales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ganar tiempo. Posponer la decisión de fondo y sí mantener la prisión preventiva. Pedir en general más tiempo para poder seguir investigando. Y de esta forma buscar esa prueba física, biológica que falta. Y la tercera opción es la incompetencia. Es decir, al no tener pruebas físicas, tampoco comunicaciones interceptadas, ni nada que pruebe que aquí hubo una red, un acuerdo, un grupo que se sustrajo a Loan de forma deliberada y demás, la jueza podría directamente dar un paso al costado en todo esto y devolver el expediente a la justicia provincial. Y en esto se encontraba la jueza, digamos, hasta que empezaron a aparecer nuevas pistas. En esos días comenzó a circular una fotografía de un niño en un centro comercial en Barranquilla, Colombia. Se parecía muchísimo a Loan ese niño al punto de que toda su familia se convenció de que era él, de que era Loan. Fue tal el revuelo que tuvieron que invertir peritos internacionales y hasta Cancillería para investigar este avistamiento. En ese contexto, la Policía Federal Argentina utilizó un software de reconocimiento facial de última generación. Compararon una foto real de Loan con la de este niño, con este software que tiene un algoritmo que mide proporciones biométricas inalterables. Por ejemplo, la distancia entre los ojos, la forma del hueso nasal, la estructura de la mandíbula. Y luego de hacer este estudio, el sistema arrojó que no había coincidencias. Es decir, ese niño visto en Colombia no era Loan. Tras otra pista más descartada, la jueza, intentando ver a ver si podía como agarrarse de algo antes de tomar uno de los 3 caminos que les comenté, solicitó algo que resultó bastante polémico. Pidió que se le repitieran las entrevistas que se le habían hecho a los niños que fueron al Naranjal con Loan. ¿Y por qué esta decisión fue muy cuestionada? Los expertos suelen desaconsejar que se realicen este tipo de entrevistas después de mucho tiempo, justamente por eso, por el factor tiempo. Ya habían pasado para ese momento más de 50 días, casi 2 meses, iban a ser de la desaparición de Loan. Y para ese entonces ya se habría perdido cualquier tipo de espontaneidad en los relatos de los niños. Es decir, hay que tener en cuenta que esos niños ya pasaron casi 2 meses rodeados de adultos angustiados por todo lo que estaba pasando.
que hablaban incansablemente del tema. Vieron noticias en la televisión, vieron la foto de Loan en la televisión, las cosas que se decían, etcétera, etcétera. Escucharon seguramente teorías, ideas de qué había pasado y demás. Entonces, en la psicología forense, consumir todo esto se conoce como contaminación de la memoria. Su recuerdo original, el recuerdo original de los niños del momento en el Naranjal para ese entonces, ya estaría inevitablemente mezclado con toda la información que habían ido absorbiendo a lo largo de estos casi 2 meses. Es decir, que ya no sabrían poder especificar con certeza qué fue lo que en verdad vieron y qué fue lo que por ahí escucharon en la televisión o que comentaban otras personas y así. Y es por esto creo que le da bastante sentido a este problema que venimos viendo a lo largo de esta serie, que es que los niños parecía ser medio que se contradicen mucho en las cosas que dicen. Algunos comentan que Loan sí fue al Naranjal, que decidió irse a buscar a su papá, otros comentan que directamente no fue, entonces siempre hubieron así como contradicciones y creo que este fenómeno podría explicarlas a las mismas. Y el pedir que se vuelvan a hacer las entrevistas, siendo consciente por ahí la jueza de esto, y queda como extraño porque pareciera como que estuvieran buscando contaminar más toda la investigación y la línea de tiempo que se estaba intentando reconstruir. Pero bueno, en medio de todo ese lío, ahí sí fue cuando apareció algo terrible, que es un tema del cual hasta se sigue hablando el día de hoy, porque fue extremadamente sospechoso y controversial e involucra a un familiar directo de Loan. Por aquellos días, es decir, pasando agosto de 2024, en el expediente del caso de Loan, apareció un giro financiero misterioso que nadie se esperaba. La justicia detectó transferencias de un total de aproximadamente 50 millones de pesos argentinos en las cuentas de Mercado Pago de 2 de los hermanos mayores de Loan, Cristian y Mariano Peña. O sea, estamos hablando de una suma de dinero gigantesca en los días inmediatos posteriores a la desaparición de Loan. Y esto resulta muy extraño porque, a ver, no nos podemos hacer los tontos, digo. Estamos hablando de un flujo millonario de dinero dentro de un entorno rural económicamente vulnerable. Mariano Peña, el hermano de Loan, declaró públicamente en ese entonces que él abrió esa cuenta de Mercado Pago con un propósito específico, que era recibir donaciones de todo el país para financiar las búsquedas de su hermano. Pero, ¿qué dijo para justificar la gran cantidad que ya había acumulado para esos pequeños días después de la desaparición de Loan? Bueno, él comentó que estaba guardando todo ese dinero para fundar una ONG que ayudaría a otras familias que atraviesan situaciones similares. Es decir, como que él recibió en esos primeros días desde que desapareció su hermano hasta que estalló todo esto, muchísimas donaciones de personas de todo el país y estaba guardando ese dinero para esa fundación y además para ir financiando las búsquedas de Loan. Pero la justicia no puede simplemente con estas palabras validar así nomás semejante movimiento financiero. Hay que probarlo todo, lógicamente. Y ahí fue cuando la jueza ordenó que se llevara a cabo un procedimiento muy específico, un perfilamiento socioeconómico estricto. Y después del mismo, los investigadores tendrían que cruzar los datos en la agencia tributaria conocida como, bueno, en ese momento la AFIP. En ese momento no era ARCA, era AFIP. Un perfilamiento socioeconómico, este procedimiento que ordenó la jueza, es una auditoría exhaustiva de la vida material de los involucrados, en este caso los hermanos de Loan. Dice que se revisan los gastos que tuvieron, por ejemplo, si hubieron compras extraordinarias recientes, que no, por ejemplo, no tengan coherencia con lo que ellos dicen, los movimientos bancarios previos a la desaparición. Se rastrea básicamente todo el movimiento de ese dinero. Después se cruzan estos datos con la AFIP y se busca determinar exactamente de que el origen de todo ese dinero sea totalmente lícito. Y hablando de dinámicas familiares, en esos días también se destapó algo muy oscuro en relación a los padres de Loan. Hubo una situación muy complicada, muy fuerte, cuando los padres de Loan y también la abuela Catalina se sentaron a testificar con la jueza. De hecho, hay constancia de que los padres sufrieron descompensaciones físicas durante todo el interrogatorio por el altísimo nivel de estrés al que fueron sometidos. Pero en medio de todo este dolor, la madre de Loan aportó un detalle clave. Mencionó bajo juramento que existía una amenaza previa hacia ella. Este fue un dato en verdad muy revelador, porque la madre comentó que esa amenaza fue hecha nada más y nada menos y nada más y nada menos
que por Laudelina. Así es, según se comenta, la madre de Loan declaró que existía esta amenaza previa por parte de Laudelina, pero no solamente ella, sino también de su pareja Antonio Benítez. Ya con esto como que termina de romperse la estructura familiar. De a poco fuimos viendo cómo este acusaba a aquel, este acusaba a aquel otro, este sospechaba de esto, y llegamos al punto donde los propios padres de Loan mencionan esta amenaza previa que ya vamos a estar viendo más adelante de qué se trató en profundidad por parte de Laudelina y Benítez. Pero las cosas no quedaron ahí. En los siguientes días se involucró en todo este problema otra persona más. Otro hermano de Loan, César Peña, de 21 años. Los registros indican que César, el día 13 de junio, es decir, el día en el cual Loan desapareció, estaba trabajando en Tabay, una localidad ubicada a 126 kilómetros de distancia del paraje Algarrobal donde sucedieron los hechos. Bastante lejos, digamos. Uno pensaría que por la lejanía que hay sería imposible que él estuviese involucrado de ninguna manera con lo que le pasó a su hermano. Sin embargo, los expedientes en ese momento demostraron que la justicia ordenó el secuestro inmediato de su celular, a petición del abogado defensor de Miyapi y Ramírez. O sea, hay que tener en cuenta esto. Quien solicitó que se extraiga el celular del hermano de Loan fue el abogado de Miyapi y Ramírez, quienes estaban en ese momento detenidos y acusados de haber participado en la sustracción de Loan. Pero, ¿qué fue lo que vio la defensa de estos dos en César, el hermano de Loan, y en su celular, habiendo estado él a tanta distancia, digamos, desde donde desapareció el niño? En primer lugar, descubrieron que él operaba con 2 líneas telefónicas distintas de forma simultánea. Además, se descubrió que el mismo día de la desaparición, César mantuvo comunicación digital constante con su prima Macarena, la hija de Laudelina. Y aquí es cuando las cosas se ponen extrañas, porque sabemos que Macarena sí estaba en el almuerzo cerca del Naranjal. Y se comenta que ella lo tenía bloqueado a César desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, en un momento muy específico de ese día en el cual todo pasó, ella lo desbloqueó, según se comenta, con el único propósito de mandarle una fotografía. Esa imagen mostraba a Loan junto a una pila de platos sucios, pero de ese mismo día del almuerzo. Y los reportes indican que toda esta historia no termina en esa foto, porque después de que secuestraran el teléfono de César y se lo analizara, se distinguió que él borró esos chats específicos con Macarena. E incluso existía para ese momento la sospecha firme de que le pidió a ella que hiciera lo mismo, es decir, que borre los chats. Cuando todo esto salió a la luz, explotó en los medios, el padre de Loan intentó salir a defender a su hijo, ¿no? Básicamente. Él dijo que su hijo siempre limpiaba su teléfono, es decir, como que siempre estaba borrando cosas, mensajes y demás, y que no había tenido ninguna mala intención al eliminar esa conversación con Macarena. Pero para seguir investigando, todo esto se mandó el celular ya a Buenos Aires, que se ha analizado en mayor profundidad y con el objetivo de, obviamente, recuperar todo lo que se eliminó de él. Así que vamos a ver en los siguientes días qué pasa con semejante bomba que vimos que explotó hoy. Es como que pasaron muchísimas cosas durante los primeros días del mes de agosto de 2024. Así que va a estar, creo yo, bastante interesante lo que va a seguir sucediendo a lo largo del tiempo y que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos de la serie. ¿Qué va a pasar con el hermano de Loan? ¿Qué va a pasar con Laudelina, con esta amenaza que denunció la madre del niño? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en las siguientes partes. Y ahora sí vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esos días, donde se dice que apareció un testigo diciendo que él había visto que a Loan se lo habían llevado en una lancha. Vamos a ver eso ahora. Bueno, vamos a estar viendo entonces, vamos a reaccionar a este clip que salió en esos días, donde un testigo clave parece haber dicho que vio que a Loan se lo llevaron en una lancha. Juan Cruz, querido, viene a todo el equipo, está del otro lado, estamos con el vecino, estamos con Oscar. Es un vecino que justamente ese día que desapareció Loan, llegó a la casa que está enfrente de la casa de Cachao, y vamos a hablar con él, que nos está escuchando, y vamos a hacer la recreación de lo que él observó, de cómo llegó y el horario, que es muy importante. Bueno, gracias Oscar por estar acá, muy amable, por dar la cara también, porque tenemos que muchos vecinos tienen miedo también. Buenas tardes a vos, a todo el estudio ahí. Bueno, Oscar, contanos un poco, recrearnos en esta situación. El día que se perdió Loan, vos llegás a este lugar. Sí, porque vinimos a cotizar con mi señora y mi suegra, habíamos pactado con el dueño de casa. El dueño de la casa esta que está atrás. Y habíamos pactado hace una semana, me dijo que si no había problema, y vinimos a hacer. ¿Dónde estaciona el vehículo? Vamos a moverlo. ¿Dónde estaciona el vehículo ustedes? Vinimos de allá y estacionamos. O sea, estaciona el vehículo acá y mirando directamente para la casa de
¿cierto? Pero la pregunta que se puede entender, es simplemente para entender por qué. ¿Por qué se muestra a rezar ahí y no en la iglesia? Pregunto, quizás no sé, quizás hay detalles en particular. Porque el hombre acá tiene el santo de San Antonio. Tiene ahí. Por eso nos juntamos a rezar acá. Que tiene el santo de San Antonio. Como Catalina, que también tiene el santo. Claro. Es un santo, la pregunta es sobre San Antonio de Padua. Pero la celebración de ustedes es meramente católica o tiene algo pagano. No. Bueno, no importa, vayan directamente a la cuestión. ¿Qué pasó con la lancha? Son todos católicos. Claro. ¿Entendés? No, porque se habla de. Está bueno que hay, quizás usted lo sabe y lo puede aclarar. Ayer lo hablábamos. Que por ejemplo Catalina decía que tenía incluso muy cercana a la religión urbana, hablaba de estas cosas. ¿Qué se puede decir de la zona? La gente que cree en estas cosas. No. Ah, bueno, sí, porque vieron que se tuvo en cuenta un poco que capaz Loan había sido víctima de algún ritual o algo así, cosa que yo no creo que haya sido de esa forma, pero bueno, vieron que para ese momento todas las cosas eran posibles. Yo nunca vi cosas raras en el pueblo, eso es lo que usted me está comentando. Con respecto a la lancha, ¿usted ese día la vio en el lugar? ¿El jueves 13? No. ¿No la vio? ¿Y siempre la veía? Paren, por lo que entiendo, esta lancha era de Pérez y Callaba. Que particular, como que vieron que durante esos días pasaron todas cosas extrañas con los vehículos de esos dos. Sí, comúnmente sí solía estar el auto, la camioneta y la lancha. Pero ese día, como le estaba comentando, no. Para entender un poquito, la lancha y la camioneta que llevaba siempre estaba en su domicilio, y el día 13, en la desaparición de Loan, usted dice que no estaba la lancha en ese lugar. No, ni la lancha, me vuelvo a repetir, ni la lancha, ni la camioneta, ni el auto. Estaba el balcón vacío. ¿Y estabas en el auto acá? ¿Vos estabas acá? ¿Vos estacionás el auto? Sí, estacioné el auto. ¿A qué hora fue la noche? 13:50, porque a las 16 teníamos pactado con el dueño de casa hacer el rezo. Casi el horario en el que desapareció Loan, porque estábamos hablando de desaparecer entre la 1:30 y 1:50 del mediodía. ¿Vos ya estabas a las 1:50? No, 13:50, o sea, 4 menos. Está bien, 4 menos de la tarde, bien. 16 teníamos. Sí, estacioné el auto. ¿A qué hora fue la noche? 13:50, porque a las 16 teníamos. Paren, quiero volver, perdón que haya vuelto, pero quiero ver eso de nuevo, esa parte. No, ni la lancha, le vuelvo a repetir, ni la lancha, ni la camioneta, ni el auto. Estaba el balcón vacío. ¿Y estabas en el auto acá? ¿Vos estabas acá? ¿Vos estacionás el auto? Sí, estacionó el auto. ¿A qué hora fue la noche? 13:50, porque a las 16 teníamos pactado con el dueño de casa hacer el rezo. Casi el horario en el que desapareció Loan, porque estábamos hablando de desaparecer entre la 1:30 y 1:50 del mediodía. ¿Vos ya estabas a 1:50? No, 13:50, o sea, 4 menos. Está bien, 4 menos de la tarde, bien. Habitualmente, el movimiento que vos percibías cualquier otro día cuando ellos usaban la lancha, era con un tráiler, era ¿cuál? ¿Cómo sacaban la lancha para poder embarcarse? No, comúnmente yo lo veía pasar con la camioneta. Lo enganchaban a la camioneta. Enganchaban la lancha a la camioneta y hacían un par de kilómetros hasta la bajada, que tuvieran ahí una playita, un muelle. Sí, no sé dónde iría. O sea, digo, para quienes no estamos familiarizados. Sí. Lo que pasa es que si ellos estaban en esta situación de que, o sea, imagínense el día de Pérez y Callaba, como que fueron al almuerzo, volvieron a ver el partido de River, supuestamente los llamaron para que vayan a ayudar con la búsqueda, fueron, estuvieron buscando a Loan, y al otro día se dirigieron supuestamente, nuevamente, al médico, en otro lugar, o sea, como que estaban bastante ocupados. Entonces, ¿qué estaban haciendo con esa lancha? O sea, ¿por qué la movieron tanto? Como que tiempo al pedo para andar ahí tonteando con la lancha, técnicamente no tuvieron. Con ese tipo de embarcaciones requiere de toda una logística, no es que vos estás moviendo una moto, estás moviendo una embarcación que es importante, por la que se ven las imágenes, que es grande, que tenés que engancharla, que tenés que conectarla con otro vehículo para poder sacarla. No es cierto. Sí, comúnmente la sacaban. Claro, como dan razón, o sea, había que hacer todo eso y lo hicieron en esos días, cuando estaban supuestamente muy ocupados. Con la camioneta. ¿Y una sola persona podría hacerlo? No podés ser. No te entiendo. ¿Una sola persona podría hacerlo? La verdad que no creo que una sola persona no. Claro, ¿no? Para que 2 o 3. Sí. En mi... Desde 2 o 3. Bueno, acuérdense ustedes, para los que están viendo las actualizaciones del caso, quienes andan ahí medio revoloteando como sospechosos.
el hijo de Callaba, su mujer y demás, ¿no? Bueno, ahí tenemos tranquilamente a 3 y hasta 4. Yo, lo que pienso yo, ¿no? ¿Su nombre cómo me dijo? ¿Me lo puede repetir, por favor? Oscar, la lancha, ¿la puede describir como era? Una lancha decía el nombre de Victoria, María Victoria. Ah, María Victoria. Entonces, María Victoria, sí. Una lancha grande, tipo ya una lancha. nosotros, le comento, Oscar, nosotros estamos viendo imágenes de lo que era. Exactamente, esta dice María Victoria, exactamente. Esta es la lancha a la que está haciendo referencia Oscar, ¿sí? Donde dice María Victoria, abajo dice Jeep, y adelante estaba la camioneta. Esta imagen es la que siempre veía Oscar. ¿Sí? Y lo que les llama la atención que el día de la desaparición de Noah, esta lancha no estaba, la camioneta tampoco. ¿Por qué mencionamos esto? Porque justamente está la hipótesis que lo pudieron haber sacado por auto. Claro, porque si te llevas la camioneta, bueno, más o menos coincidiría con los relatos de ellos. Pero ¿y la lancha qué onda? ¿Para qué? O sea, literalmente es algo que requiere una logística, no es que te estás llevando una tontería que metes en la camioneta, sino más. Y oh casualidad, ese día en la casa que echaba, no estaba ni la camioneta, no estaba ni la lancha, que es la que estamos observando en pantalla. Muy raro eso. Ni el auto. Ni el auto, sí. Ni el auto en sí, nada, muy raro. Vamos a hacer la reconstrucción. El Ford Rojo. Sí, era de gris. Pero el balcón estaba vacío. Y Yo creo que no quiero controlar la reconstrucción. Él llega, entonces 4 medidas acá. Estacionás el auto y te bajas. Estacionás y te dirigís. Me dirijo hacia la casa del vecino, donde me hemos faltado los pesos, estaba la puerta abierta, no me recibe. Y entramos, vos fijate la visión, Vamos a seguir caminando. vos fijate la visión que vos tenés, ¿entendés? Te llama la atención el balcón vacío. claro. Un vacío, estamos hablando que vos ya entonces 4 menos 10. Para tener bien la hora estaba todo vacío. ¿A qué hora vos te retirás de la vivienda de frente? Claro, 4 menos 10, y si Logan desapareció a la 1, y tendrías una cantidad de horitas como considerable para movilizar todo eso, ¿no? Y 5 y 20, más o menos una horita. ¿Cuál era el movimiento ahí? Sí, era vacío. O sea, no se escuchó ningún movimiento. Mientras nosotros estuvimos en la red, no se escuchó ningún movimiento, no se escuchó nada. ¿Vos saliste cuando estaban en el red? ¿Saliste en un momento para afuera? No. Estuvimos con el vecino, sí, que me hizo ver el terreno de él. ¿Y el terreno se ve la casa? Vamos a movernos, vamos. Tenemos obviamente que se pueda trabajar, estamos cuidados por gendarmería. Esta es la ventana donde nosotros hicimos eso. ¿Está la ventana abierta? No se veía nada. Pero si había un ruido de motor, no lo escuchás. No, que enfrente, o sea, pocos metros, casi nada. Acá esta puerta está por acá, está habilitada. Y acá vos hiciste, digamos, el patio. Tiene toda la casa y después estuvimos charlando ahí un rato después Ah, es un campo gigante acá. Claro. Son espacios muy abiertos, ¿no? sobre las mandarinas, sobre el terreno, y bueno, y giramos para acá, fíjate, de acá enfrente. Vos estabas acá hablando con el hombre acá y vos veías directamente en dirección hacia... ¿Dónde siempre tenías estacionada? ¿Vos habías observado que estabas siempre estacionada en la lancha? La lancha sobre aquel lado. ¿Sobre la derecha de la A lancha? la derecha, sí, abajo siempre del tinglado. ¿Y el auto lo veías? Y el auto, o la camioneta del auto, o el auto de la camioneta. Y Oscar, ¿con qué frecuencia ellos solían Claro, imagínense ustedes siendo un vecino así normal de la zona, como que vas y tus vecinos tienen varios vehículos y cosas, siempre puestos así en su balconcito, y llegas un día y no hay ninguno, o sea, no está ninguno. Es como, sí, de verdad es llamativo, y creo que cualquiera se preguntaría, ¿habrá pasado algo? ¿Se mudaron? ¿Se fueron de viaje? ¿Qué onda que no están todos esos vehículos? navegar o sacar la lancha? Digo, es una familia que la usaba frecuentemente, que cada 2 por 3 podía estar, entre comillas, faltando a la lancha porque la estaban usando, o la tenían ahí y la usaban poquito. No, eso yo creo que la usaban, si tenías una lancha la usaban. No, porque viste que hay personas que por ahí, No sabría decirte. hay personas que por ahí tienen la embarcación, pero la usan muy de vez en cuando, o la usaron mucho al principio y después ya no tanto, o la usaban solo para una competencia deportiva. Esos puede variar. Eso la usaban, La usaban. O sea, Eso lo sabían. Fíjate que atrás de terreno... Claro, o sea, la usaban, se ve que era normal que la saquen, pero el tema es eso, que desaparecieron los 3, el auto, la camioneta y la lancha. Tenemos maquinaria agrícola. Y también, que nos llamó la atención, una máquina que está enfrente, que estaba ahí, y se larga que parecería a un tipo de elemento para trabajar la tierra. No sé si vos sabés. Sí, eso aparecen los pisos. Debería ser la familia. Está estacionado enfrente, de hecho, había sido cruzado y no entendíamos. El terreno de ellos es hasta final, es esta parte, está el tanque detrás. Todo. ¿A qué hora entonces usted retiraste de acá del lugar? 17 y 20 más o menos. ¿Y
con el auto doblás para Yo Merlo. doblo para acá, paso por el frente del galpón, y después nos fuimos para la ruta, para el lado, o sea, yendo como para lo de la Catalina, porque mi suegra quería ver el campo, y en la primera curva ya pegamos la vuelta, y ahí sí me cruzo a la autobomba de los bomberos que se dirigían hacia el incendio. ¿Vos en qué momento te enteraste que desapareció Loan? Yo me entero como a las 18:30, perdón, por la radio. Yo escucho una radio y ahí llaman una persona acá del pueblo diciéndole que había desaparecido un chico por acá. A ver, después, ¿en qué momento te enteraste que Victoria y Carlos estaban en la escena? Porque ahí es donde a vos, digamos, se te empiezan a hacer preguntas en la cabeza, porque vos, también, ¿no? Claro, te enteras eso, a Victoria y Pérez estuvieron ahí y dices, justo yo acabo de notar que es extraño que no estén todos los vehículos. Pero como te enteraste que Victoria y Carlos... Bueno, cuéntame, ¿ustedes qué opinan de este tema de la lancha? ¿Creen que pudo haber sido una posibilidad que lo Loan a través de ese vehículo o habrá sido una coincidencia? Igual es muy extraño que haya sido una coincidencia u otro motivo haya habido detrás de que la lancha no esté ahí, porque, como les digo, ¿por qué la usarían ese día si estaban haciendo un montón de otras cosas? No sé, es como que me cuesta encontrar una explicación lógica que justo ese día algo como una lancha, como les digo que no es una cosa mínima, haya faltado. Por ahí no lo llevaron a Loan en sí en la lancha, pero creo que mínimamente para algo lo utilizaron. No sé, bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre eso. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de la serie en sí. Y vamos a ver si en los próximos días tenemos más información del audio, este audio tan misterioso, tan particular y tan importante que la policía está intentando recuperar o estaba intentando en ese momento, de este tema de la lancha, las nuevas declaraciones, qué pasa ahora que la Adelina dice que lo del accidente al final había sido mentira, o sea, qué va a pasar con el caso. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en los siguientes episodios. Bueno, vamos a continuar con una actualización del caso de Loan porque hoy tenemos tremenda actualización, o sea, no es una actualizacióncita, es tremendísima actualización porque salió a hablar el comisario Walter Maciel a develar una nueva verdad en un video. A casi 2 años después de la desaparición de Loan y a pocos días de que inicie el juicio, todo se empieza a volver como más denso y más complejo. Pareciera como que justo cuando estábamos acercándonos a una certeza aparecen 2 o 3 cosas que terminan sacudiendo todo. Por un lado, actualmente tenemos la estrategia que está siguiendo la querella, es decir, la familia de Loan, que está moviendo fichas claves ahora en fechas previas al juicio. Y por otro lado tenemos esto que terminó siendo una bomba mediática, el video de Maciel. Nos vamos a basar en las fuentes de artículos de Infobae, donde se explica qué estuvo sucediendo con esto de que el comisario Maciel salió a hablar nuevamente. Pero antes de eso vamos a empezar como con la parte más técnica de todo esto que está pasando actualmente. Y es que, como les dije, la familia de Loan no se está quedando quieta en estos días previos al juicio. Presentaron hace poco un escrito pidiendo o prácticamente exigiendo una reconstrucción de los hechos allá en el paraje Algarrobal. La pregunta es ¿por qué ahora? O sea, esto se tendría que haber hecho hace 1 año y medio ya. Lo que argumentan es que esta medida de hacer la reconstrucción de lo que pasó en esa zona jamás se hizo bien. Básicamente la familia de Loan está admitiendo que no confía en la investigación inicial, que la instrucción fue tan mala que hay que hacer todo ese proceso de vuelta. Tenemos que imaginarnos más o menos el contexto en el cual nos encontramos y cómo se hicieron estas reconstrucciones. Tenemos actualmente a un montón de imputados y también a niños que estuvieron en el lugar y todos dicen algo distinto. Vimos en los videos que estamos haciendo de la serie cómo incluso hasta los testimonios de los niños, o al menos los supuestos testimonios, se contradecían y todo. Algunos de los testimonios decían que fueron a buscar naranjas, que Loan no había ido, que Loan sí había ido, que se fue a buscar a su padre, que el accidente, que después no fue el accidente, bueno, 1.000.000 de versiones, con las que se armó un nudo de contradicciones, lógicamente. La única forma de por ahí empezar a desenredar un poco ese nudo es llevando a todos al lugar y decirles, a ver, muéstrenme exactamente por dónde caminó, por dónde se fue, por dónde estuvieron, etcétera, etcétera. Además, la familia de Loan está pidiendo que se filme todo este proceso.
que se haga un registro audiovisual completo que se registre desde varios ángulos. Además, piden que se midan las distancias exactas, que se mapeen los caminos, los accesos y demás. ¿Esto para qué sirve? Para, por ejemplo, si un imputado dice yo vi a Pepito en tal lugar, con todos estos análisis se podría distinguir si esta declaración es físicamente posible o si está mintiendo. Por ejemplo, se puede ver si habían árboles en el terreno que te dejaban ver esa situación, si había mucha distancia o poca. Bueno, eso, ¿no? Ver si las declaraciones que ellos dan son posibles según cómo es el terreno en verdad. Los familiares de Loan además advirtieron que si se rechaza el pedido de hacer esta reconstrucción, lo van a considerar un vicio en el proceso, un fallo muy grave. Pero no se queda todo solo en lo analógico o en lo físico, pues quieren mapear el terreno de forma digital también. Quieren analizar no solo dónde estaban cada uno de los imputados y demás en ese momento, sino también cómo se comunicaron entre ellos. Lo que quieren distinguir es en qué momento la normalidad en ese día comenzó a romperse, tanto en los movimientos dentro del terreno como entre las comunicaciones de ellos. Hay una de las pericias que se quieren hacer que se llama jerarquización relacional objetiva. Suena complicada, pero la idea es bastante brillante. Quieren que un software analice todas las comunicaciones cruzadas para ver el peso de cada vínculo. O sea, no quieren distinguir solamente quién habló con quién ese día, sino el nexo entre esas personas, como para distinguir quién, por ejemplo, pudo haber sido el líder de todo. Más que nada están buscando como analizar la psicología de todo este grupo de personas de interés que se encuentran imputadas. Como también para distinguir si, por ejemplo, alguien es descubierto como líder, como les decía, capaz ahí se pueda probar que hubo un plan de una banda, de un grupo gigante para deshacerse de Loan. Todo esto forma parte de una estrategia por parte de la querella que, si sale bien, se dice que podría dejar a los acusados con muy poco margen de defensa. Entonces, por un lado tenemos este ataque, ¿no?, por parte de la familia, pero por el otro está lo que sucedió con Walter Maciel. Mientras todo esto se construye por parte de la querella, uno de los acusados principales intenta demoler toda la investigación. O sea, les digo en serio que este video es una bomba posta. Vamos a pasar de este análisis que vimos recién frío y técnico a un drama bastante personal. Como les dije, aquí estamos hablando del comisario Walter Maciel. Él, como sabemos, era el jefe de comisaría de la zona, el primer encargado de buscar a Loan desde un principio, además de plagada de irregularidades desde el momento 1. Ahora detenido y a punto de ser juzgado, saca un video que se viralizó por todos lados. Un video donde no solo él intenta decir soy inocente, sino que va mucho más allá de eso. Maciel aparece quebrado emocionalmente y denuncia que a él lo torturaron en la cárcel. Pues sí, habla de apremios ilegales de hasta 20 horas por día. Y dice una frase que te hiela la sangre. Tengo miedo, comenta, podría estar muerto. Básicamente se presenta como una víctima. No como un acusado, sino como una víctima del sistema, un chivo expiatorio. La acusación que hace Maciel es muy seria, pues dice que lo están torturando, ¿no? Pero lo que llama la atención aquí es el momento en el cual él hace esta declaración. Suena como un momento muy estratégico, porque como sabemos ya se viene el juicio y capaz los imputados queden sin defensa posible, o sea, sin poder de dónde agarrarse para defenderse. Está buscando quizás Maciel con esto sembrar duda, desacreditar a los fiscales y también a los investigadores. Básicamente intenta que el tribunal al menos piense un poco, se cuestione, dude. Hay otra revelación que él da de igual manera que, si llega a ser cierta, cambiaría una vez más toda la historia. Dice que en las primeras horas de búsqueda de Loan, otro policía, quien dice él, Maciel ya nombró en la justicia, le avisó por radio que había encontrado a Loan. Volvemos a este tema del mensaje que había aparecido el niño que vimos en la serie. Y no solo eso, no solamente dijo que Loan había aparecido, sino también este policía comentó que él lo llevaba a UPA en brazos de vuelta a la casa de la abuela Catalina. O sea, sí, mientras todo el país empezaba ya a buscar a Loan, a desesperarse, un comisario comentó que ya lo había encontrado, que le había hecho UPA y se lo había llevado a la casa de la abuela Catalina. Pero ya sabemos que Loan jamás llegó y que jamás apareció. La pregunta es entonces, ¿nos abre esto una nueva teoría? Es decir, ¿será que algún policía lo habrá encontrado y se lo habrá llevado él mismo a otro lado?
o es todo esto otro invento. Entonces, en base a todo esto vamos a llegar aparentemente al juicio con estos dos frentes chocando. Por un lado, la querella tratando de buscar la verdad de forma objetiva, con pruebas, datos y reconstrucciones. Y por otro lado, con uno de los protagonistas, es decir, Maciel, reescribiendo prácticamente el primer capítulo de toda esta historia, o intentando reescribirla. Coméntenme qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que son puras mentiras las que dice Maciel o creen en algo de su palabra? Para mí, obviamente, es todo mentira. Pero bueno, vamos a ver qué va decidiendo la justicia a lo largo de todo el proceso que se viene.